del libro El monacato primitivo de García Colombás, editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Leemos el capítulo 9, Oración y contemplación en la vida del monje, en la página 681. El ideal, las etapas inferiores, la oración y la contemplación en la vida del monje. Llámese apáteia, pureza de corazón, caridad perfecta, restauración del estado paradisíaco o bautismo del Espíritu Santo, el momento de la vida espiritual que marca el fin del período de intensa purificación o praxis es, al mismo tiempo, tránsito a lo que Cassiano llama scientia spiritualis y Evagrio y otros escritores la teoría o gnosis. En adelante, la existencia del monje tendrá como una de sus características esenciales el ejercicio del don de parresía o libertad de lenguaje ante Dios, de que gozó Adán en el paraíso. Es un punto que han subrayado con fuerza todos los maestros espirituales del monacato primitivo. El monje que ha conseguido llegar a estas alturas, si permanece fiel a la gracia, goza de un trato cada vez más continuo y más familiar con Dios. Es un hombre de oración. Resulta casi imposible encarecer la importancia de la oración en el ideal monástico primitivo. Cassiano pone en labios de Abba Isaac estas palabras: todo el fin del monje y la perfección del corazón tiende a perseverar en una oración continua e ininterrumpida, y, en cuanto lo permite la humana flaqueza, se esfuerza por llegar a una inmutable tranquilidad de espíritu y a una perpetua pureza. Ya en la primera y más fundamental de las colaciones, Abba Moisés había declarado: este debe ser nuestro principal conato, esta la orientación perpetua de nuestro corazón, que nuestra mente permanezca siempre adherida a Dios y a las cosas divinas. Y por si no fuera bastante, leemos todavía en otro lugar: el fin del monje y su más alta perfección consiste en la oración perfecta. Esta doctrina, nota Ireneo Hauser, que se repite incansablemente, puede condensarse en una palabra, o mejor, en dos palabras. Un término de origen docto, contemplación, o un término de origen humilde, oración. Ambos aparecen indistintamente en las obras de Cassiano, según el cual la oración perfecta es propia del contemplativo. Oración continua e ininterrumpida, y tener siempre la mente adherida a Dios y a las cosas divinas, son dos fórmulas equivalentes. Evagrio Póntico,
enseñaba lo mismo cuando escribía en su precioso tratado sobre la oración. Si eres teólogo, orarás verdaderamente, y si oras verdaderamente, eres teólogo. Hay que añadir enseguida que el teólogo de Evagrio nada tiene que ver con el sabio que especula sobre Dios. Es el místico que mediante el ascetismo y la contemplación de las criaturas se remonta hasta la visión de Dios. La oración, además, constituye el objeto de toda renuncia, de toda ascesis. Si ambicionas la oración, renuncia a todo para obtener todo. Ve, vende cuanto posees y dalo a los pobres, y luego toma tu cruz y niégate a ti mismo para poder orar sin distracciones. La oración perfecta, la contemplación perfecta, es el fin del monje. Sin la gnosis no se es monje más que exteriormente. Lo mismo hay que decir de San Gregorio de Nisa. En su síntesis de espiritualidad para uso de los monjes, que es el Tratado de Instituto Cristiano, Gregorio concede a la oración el puesto más eminente entre todas sus actividades. La considera como el medio más apto para alcanzar la perfección. Más aún, la oración perfecta constituye, según él, la cima más alta de la perfección cristiana. Afirma: quien se entrega a la oración es unido a Dios por una santificación inefable. Y a continuación sigue un texto que H. Dorries y A. Kemmer consideran como una interpolación, pero que al parecer es auténtico. Habiendo recibido al Espíritu por guía y aliado, arde en el amor del Señor y hierve de deseo, no encontrando saciedad en su oración, sino siempre inflamado en el deseo del bien. Siendo así las cosas, no es de extrañar que el santo, al imaginar su monasterio ideal, considere como los primeros a los monjes que ponen en práctica el precepto del apóstol de orar sin intermisión. El superior y los demás hermanos deben darles la oportunidad de dedicarse enteramente a la oración y animarlos en su esfuerzo, pues son los campeones, los guías y los modelos de la comunidad entera. Parejamente, considera Macario la oración como la piedra fundamental de todo esfuerzo bueno y la persistencia en la oración como la cumbre de la perfección. Por su medio pueden adquirirse todas las virtudes, pues la oración es el lazo que une el alma con Dios, fuente de toda energía espiritual, con un amor inefable. El que se esfuerza en perseverar en la oración es inflamado por el divino amor y el ardiente deseo de Dios, y recibe la gracia de la perfección santificante del Espíritu. El mismo apelativo monje significa, según Macario, que el que lo lleva
invoca a Dios en una oración incesante, a fin de purificar su espíritu de los pensamientos numerosos e importunos, y para que su espíritu llegue a ser monje en sí mismo, solo ante el verdadero Dios. Monacato docto y monacato simple están de acuerdo en otorgar a la oración y la contemplación un lugar incomparable, único, en el ideal y en la vida del monje, y no se cansan de tejer sus elogios. Serapión de Tmuis ve la esencia de la vocación monástica en el desprendimiento de todas las cosas de este mundo, a fin de vivir plenamente para Dios y con Dios. El monje tiende las manos sin cesar a Él, pues su único oficio es el de orar sin interrupción. Rufino de Aquilea no duda en poner en labios de Juan de Licópolis esta doctrina. La tarea principal del monje consiste en ofrecer a Dios una oración pura, sin tener nada que le reprenda la conciencia. El viejo Palamón enseñó al joven Pacomio que la oración es la madre de todas las virtudes. Marcos, el ermitaño, dará un paso más y escribirá que la práctica de los mandamientos está contenida enteramente en la oración, pues no hay nada que supere el amor de Dios. Es una frase que arroja mucha luz sobre las relaciones entre contemplación y caridad. De hecho, para los antiguos, la oración contemplativa, en cuanto pone a contribución de un modo muy perfecto la caridad derramada en el corazón por el Espíritu Santo, es la fuente de todas las buenas obras y las contiene eminentemente en sí misma. De todo esto se deduce que la oración, la contemplación, es el fin de la vida monástica. Los monjes buscan a Dios con el propósito de hallarle y permanecer estrechamente unidos a Él por el íntimo lazo de la oración perfecta. Aspiran, como leemos en Casiano, a que el alma se halle tan libre del peso de la carne que suba todos los días hacia las alturas de las realidades espirituales, hasta que toda su vida y los movimientos del corazón se conviertan en oración única e ininterrumpida. El ideal, la oración continua. Levantaos y saludad a los monjes para que os bendigan, pues hablan continuamente con Dios y sus bocas son santas. Estas palabras que dirigió a unos seglares, uno de los padres del yermo, más que una realidad común en los desiertos y cenobios de la antigüedad, revelan el ideal que los monjes se proponían alcanzar a toda costa. La doctrina es firme y universal. Ya hemos leído algunos textos bien claros de Casiano y Macario. Evagrio Póntico escribe: el que ama a Dios conversa siempre con Él como con un padre.
es la parresía en perpetuo ejercicio. Pero además, el verbo conversar tiene aquí un sentido mucho más extenso y profundo que el de hablar con otro. No se trata, en efecto, de pronunciar palabras, ni siquiera de palabras interiores, sino de una unión, de una comunicación habitual. En otro lugar, aconseja el propio Evagrio: ora sin interrupción y acuérdate de Cristo que te ha engendrado. Los padres del Yermo, especialistas de la oración continua, la recomiendan con frecuencia. En los mismos orígenes del monacato, vemos que sus maestros en el ascetismo dieron al joven Antonio esta consigna que él transmitió a sus propios discípulos. En la carta Ad Filios Dei, atribuida a San Macario de Egipto, la constancia en la oración, orationis instantia, aparece ya en el primer tramo de la ascensión espiritual. A medida que el monje va creciendo en virtud y pureza de corazón, su oración aumenta en perfección, hasta que, llegado a las cumbres, vive unido habitualmente con Dios. San Epifanio, obispo de Salamina y anteriormente monje en Palestina, dijo: el monje auténtico debe tener sin cesar en su corazón la oración y la salmodia. El testamento que el santo Apa Benjamín dio a sus discípulos fue un texto de San Pablo a los tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Nada recalca tanto el santo abad de Lerins, Porcario, a lo largo de sus avisos, como la perseverancia en la oración. Si es posible, habla siempre con el Señor. Nada antepongas a la oración durante todo el día. Haz verdaderamente lo que haces en silencio, paciencia y oración, etc. Citar todos los textos que inculcan la oración sin intermisión sería prácticamente imposible. Los monjes antiguos, según todas las apariencias, se hallaban como fascinados por el ideal de la oración continua. ¿Por qué? Sin duda, porque también ellos, como todo hombre, querían ser felices y cifraban su felicidad en el trato asiduo, íntimo y amoroso con Dios. Pero también y sobre todo porque leían en su Biblia frases muy claras y perentorias sobre este particular, especialmente en el Evangelio. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Y en San Pablo, orad sin cesar. Este mandamiento del apóstol halló en el monacato primitivo una resonancia enorme, maravillosa. Nuestros monjes se esforzaron sinceramente por cumplirlo. Pocos problemas pudieron interesarles más vivamente.
porque no cabe duda que la oración continua es, en primer lugar, un problema, un gran problema. El precepto en su sentido literal no puede ser más categórico, y ningún exegeta de la antigüedad lo creyó hiperbólico. ¿Cómo iban a juzgarlo tal los monjes que tomaban tan en serio todo lo contenido en la Escritura, su verdadera y única regla de vida? Y si no era hiperbólico, ¿cómo podía cumplirse? Evidentemente, orar sin cesar, en el sentido obvio de formular oraciones, sea oral, sea tan solo mentalmente, debe relegarse a los dominios de la utopía. Cierto que los mesalianos se empeñaron en cumplir a la letra el precepto paulino. De ahí su nombre de mesalianos o euquitas, es decir, los que oran. Pues debió ser esta la característica más notada de la secta, aunque ciertamente no la más heterodoxa. Según ellos, por mandato del Evangelio y del Apóstol, no se debe hacer en este mundo otra cosa sino orar, y lo que simultáneamente sea compatible con la oración. Huelga advertir que enseguida se convencieron de que era empresa imposible. Tuvieron que ampliar el concepto de oración, incluyendo en él toda ocupación de carácter espiritual, como la lectura de los libros santos. Tampoco podían dispensarse de satisfacer las más elementales necesidades de la naturaleza, alimentarse y dormir, si bien no pocos intentaron reducirlas a lo más estrictamente imprescindible, sobre todo el sueño. En fin de cuentas, lo único que realmente rechazaron fue el trabajo manual, ocupación profana que juzgaban indigna de hombres espirituales. Según decían, el trabajo manual, destinado a proporcionar al hombre el necesario sustento, era contrario al precepto del Señor: procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna. En resumidas cuentas, pese a todos sus esfuerzos y por mucho que aumentaran el número de oraciones que recitaban todos los días, no les fue posible lograr lo que pretendían, por la sencilla razón de que la continuidad de los actos de oración es una contradicción en los términos. Monjes de ortodoxia inmaculada excogitaron otros métodos para cumplir con el precepto de orar continuamente. Ireneo Hauser ha distinguido tres: el de la colaboración sucesiva, el de la colaboración simultánea y el de la oración implícita. El primero tuvo singular importancia sobre todo entre los monjes ascemetas, en cuyas comunidades la alabanza divina no cesaba jamás. Los religiosos estaban divididos en varios grupos que se iban turnando en la iglesia sin interrupción. El segundo método era, por ejemplo, el de los discípulos de San Julián Saba, quienes, apenas apuntaba la aurora,
se internaban de dos en la soledad del desierto, donde mientras uno hincaba las rodillas para ofrecer a Dios el culto que le es debido, el otro en pie recitaba 15 salmos de David. Y así, sucesivamente, se iban turnando hasta el anochecer, compartiendo las fatigas de la oración. Les era posible así prolongarla mucho más que si oraran solos. Tales soluciones, sin duda, no podían satisfacer a los espíritus reflexivos, pues el mandamiento de orar continuamente no se dirige a la iglesia, a corporaciones o a grupos, sino a cada uno de los cristianos individualmente. Por eso, sin duda, la inmensa mayoría de los monjes adoptó el tercer método, el de la oración implícita, que consistía en transformar de algún modo la vida entera en una ininterrumpida oración. Lo que ambicionaban estos monjes era el estado de oración, orationis status, expresión que Casiano toma de Evagrio Póntico y que implica la idea de estabilidad, de posesión tranquila y pacífica. Pretendían crear en sí mismos una disposición habitual que mereciera el nombre de oración, una especie de oración existencial, pronta a convertirse en oración explícita bajo el impulso de la más leve emoción del Espíritu Santo. Cuando se trata de realizar esta oración implícita, los antiguos se dividen en dos tendencias o escuelas de muy diversa importancia. Una minoría de monjes eruditos, llenos de ideas filosóficas, hablan de un estado de pura intelectualidad, que según ellos sería por sí mismo una conversación de la mente con Dios. Otros, la inmensa mayoría, aspiran más modestamente a lo que llaman el recuerdo de Dios, memoria Dei, que estudiaremos páginas adelante, pero que desde ahora conviene saber que consiste en un hábito durable de la memoria, sostenido por numerosos actos intermitentes. En la base de ambas teorías se halla la convicción bien arraigada de que en el hombre, pese a todas sus distracciones y evasiones, existe una actividad escondida e interna. Lo que importa es, para usar una expresión de San Arsenio, que esta actividad escondida sea según Dios. Ambas escuelas están de acuerdo en este punto, solo que Evagrio Póntico pone el acento sobre el aspecto intelectual de tal actividad y los partidarios del otro procedimiento conceden un lugar muy importante a la memoria imaginativa. Conviene añadir enseguida que los monjes antiguos, especialmente los anacoretas, aun aceptando por bueno el método de la oración implícita, parece que no se fiaban enteramente de él y querían y procuraban orar explícitamente cuanto podían. Al leer, por ejemplo, las obras de Casiano,
y contemplar cómo vivían los padres del desierto egipcio, cuya doctrina dice recopilar para uso del mundo monástico de Occidente, podemos comprender algo del inmenso afán que sentían de sumergirse en una oración explícita, perfecta y en lo posible continua. Pero, ¿cuál es el límite de lo posible para la humana naturaleza en la presente vida? Las viejas historias abundan en anécdotas edificantes relativas a este punto. Así, se cuenta de Macario de Alejandría, que se propuso permanecer en oración durante 5 días consecutivos. Habían transcurrido solo 2, cuando el demonio se irritó de tal manera que, tomando forma de llama, abrazó cuanto había en la celda del monje. Este, que creyó que iba a ser consumido por el fuego, desistió de su propósito, si bien decía que no por temor del demonio, sino por miedo a la vanidad. Apa Isaac, según testimonio de Casiano, contaba de San Antonio: le he visto permanecer tanto tiempo en oración que con frecuencia el sol naciente le sorprendía en su éxtasis, y le he oído exclamar en el fervor de su alma: «Oh sol, ¿por qué me estorbas? No sales tan pronto sino para arrancarme del resplandor de la verdadera luz». De San Arsenio solía referirse que la tarde del sábado volvía la espalda al sol y tendía sus manos al cielo en oración hasta que el sol iluminara de nuevo su rostro. Entonces se sentaba. Si los apotegmas rechazan con cuidado todo lo que tenga cierto relente de mesalianismo, admiten, con todo, algunas anécdotas que a nosotros nos hubieran parecido sospechosas, como la que se refiere de Apa Apolo de Esete. No hacía trabajo manual alguno, sino que oraba sin cesar, repitiendo siempre las mismas palabras: «He pecado como hombre, tú, como Dios, ten compasión de mí». Otro monje, llamado Pablo, tampoco trabajaba manualmente. Todo su trabajo consistía en orar sin intermisión, habiéndose fijado como norma 300 oraciones diarias. Es inútil seguir citando ejemplos, no lograríamos agotarlos. Teniendo presente la teoría y la práctica del monacato primitivo, por lo que se refiere a la oración, Ireneo Hauser ha formulado esta conclusión a todas luces acertada. La regla de la oración no es fijarse un mínimo de oraciones para poder dedicar todo el tiempo restante a otras ocupaciones, sino determinar el máximo de tiempo que se concederá a las obras exteriores para volver enseguida a la oración.